Hola a todos. Mi nombre es Andrés Rosado y bienvenidos nuevamente a este programa @Andrés Sanamente, donde vamos a ver muchas áreas de la vida del ser humano, y el día de hoy me acompaña el doctor Luis Montaño, médico deportólogo con énfasis en medicina biológica. Luis, bienvenido. Muchas gracias, Andrés, por invitarme a tu programa. El día de hoy nos gustaría conversar principalmente con el tema de cómo la actividad física puede ser una manera también de ayudar a los problemas en salud mental, y más ahora que tú sabes que tuvimos una época de encierro con esto de la pandemia y que todavía hay algunos límites. Pero ¿cómo creerías tú la importancia de este tema? Mira, la actividad física es tan importante en todas las áreas de la salud, que tiene mucho que ver también con tu bioquímica cerebral y por consiguiente por la parte mental. Todo es un equilibrio, Andrés. O sea, si tú no haces una actividad física a pesar de que estés comiendo saludablemente, hay algunas cosas que te van a hacer falta. La liberación de endorfinas, la liberación de las diferentes hormonas que trabajan en el sistema endocrino, que ayudan a que tu metabolismo, generación de células nuevas, etcétera, etcétera, y por consiguiente al final un resultado positivo no se presente. Entonces, el ejercicio es fundamental para estar dentro del equilibrio que te estoy conversando. Ahora, ¿cómo arrancar? ¿Cómo introyectarlo, meterlo dentro de tu vida cotidiana? Pues iniciar con cosas de menor a mayor, arrancando con actividades físicas en las cuales tú puedas hacer un quehacer, unas cositas en la casa, barrer, trapear, que solo es actividad física, que no tiene un límite y que no tiene de pronto una estructura o una, programación específica, pero que nos puede ayudar a que el corazón fluya, mande sangre a los músculos, a los diferentes sistemas de manera adecuada o de manera más fuerte, que tus músculos se empiecen a mover, que los tendones tengan cierta flexibilidad distinta, etcétera, etcétera. Y a partir de esas actividades, así sean cotidianas, arrancar con otras un poquito más estructuradas, que ya serían programas de entrenamiento como tal. Una de las cosas más importantes que a veces se nos olvida, y es algo que hacemos mucho énfasis, es que la parte de medicina y psiquiatría es consecuente con un daño neurológico. Es decir, cuando estamos hablando de esos trastornos depresivos, ansiosos, bipolares, por ejemplo, se nos olvida que definitivamente hay un daño en esa estructura del cerebro. Está comprobado, como tú acabas de mencionar, que por ejemplo la parte bioquímica mejora, pero también la parte estructural. Hay mejor circulación sanguínea, hay mejores crecimientos de factores, digamos, a nivel del cerebro para la reconstrucción neuronal. Hay muchas situaciones, especialmente alrededor del estrés, que disminuye porque, claro, aprendemos a hacer actividad física y eso va asociado, por ejemplo, con la respiración. Así es. Entonces, una pregunta. Tú mencionabas algo importante. Desde la medicina y la parte de deportología, hay muchos estudios basados en que posiblemente hay que volver un poco más específicos los ejercicios dependiendo de diferentes patologías, sean, digamos, psiquiátricas o no. Digamos, ¿qué han estudiado ustedes o qué es lo que has visto tú en tu experiencia médica? Bueno, lo primero es que lo que acabas de mencionar se basa principalmente en la plasticidad neuronal, es decir, en la neoformación de tejido neurológico, ya sea para conducir un impulso mayor o de mayor efectividad a cualquier área musculoesquelética que esté presente. Y esto te va a generar no solo en la estructura cerebral, sino a nivel sistémico, a nivel del resto de tu organismo, una mejor actividad. ¿Qué busca una persona haciendo una actividad física? Busca un entrenamiento hacia un movimiento o hacia una actividad específica para hacerla cada día mejor. Y tu cuerpo se adapta. Uno busca una adaptación hacia esa actividad nueva. Entonces, por ejemplo, arrancar caminando inicialmente en una persona que tenga un trastorno específico a nivel cerebral va a hacer que esa persona empiece a mover estructuras y empiece a mover bioquímicamente su cerebro para que esa acomodación o esa actividad se haga de manera más efectiva y más segura para él. Y poco a poco lo vamos llevando hacia una efectividad incluso del 100% para esta actividad. Incluso para otras cosas, bailar, saltar, hacer algún tipo de trabajo con pesas, hacer algún tipo de trabajo que llamamos cardiovascular, que son actividades de largo aliento, etcétera, etcétera, van amoldando tu cuerpo, tu organismo a nivel cardiopulmonar, a nivel circulatorio, a nivel muscular, tendinoso, óseo, hacia esa actividad hasta que tú seas efectivo casi que el 100% para esa actividad como tal. Entonces, sí, claro, lo que tú dices es cierto. Si yo tengo algún daño específico cerebral o algún daño específico como una lesión musculoesquelética, por decirte algo, una tendinitis o una esguince de tobillo
o tengo un codo de tenista o una síndrome del túnel carpiano, pues yo voy a tener unas actividades físicas específicas para que este lugar, esta lesión mejore, desinflame, pero al mismo tiempo sea capaz posteriormente de hacer la actividad de manera correcta y de manera 100% útil para lo que tú quieres hacer. Entonces, claro que sí, así también funciona para el cerebro. Si tenemos algunas patologías, ya sea bioquímicas o estructurales, nosotros podemos, por intermedio del ejercicio, hacer que estos daños mejoren cada día más, hasta incluso llevar al 100% al paciente para que esté mejor. Hay algo muy importante. Hemos hablado en este segmento de toda la estructura muscular, neurológica, esquelética, pero hay un campo que tú manejas mucho y es a veces también muy desconocido, que la psiquiatría también es un campo de enfermedades metabólicas. Es decir, hablamos de la estructura cerebral, pero también hay que tener en cuenta que muchas bases de las que llaman unas enfermedades mentales, mal llamadas así, realmente son también situaciones que tienen que ver con el metabolismo. Por obviedad, digamos, el ejercicio, la actividad física ayuda mucho en estos procesos. ¿Qué has visto tú o cómo ayuda a los procesos de actividad física o ejercicio este tipo de metabolismo? Mira, ayuda en todos los aspectos como te lo mencioné ahorita, pero a nivel metabólico ayuda principalmente a la comunicación intercelular, que pocas veces la gente lo menciona. Nosotros hablamos de metabolismo y toda la parte dentro de la célula, pues oxigenación desde la mitocondria, toda la parte de intercambio de oligoelementos dentro de estos procesos, etcétera, etcétera, la formación de células nuevas, pero ayuda también a la comunicación intercelular. Es decir, que una célula específica de un órgano específico puede comunicarse con su entorno y con una célula incluso a distancia por intermedio de la actividad física, porque se activan por resonancia hacia esa otra célula, otra estructura. Entonces, si yo puedo con el ejercicio hacer que mi intersticio, que nosotros llamamos matrix extracelular, esté de manera más limpia, drenada, etcétera, etcétera, yo puedo lograr que esa comunicación intercelular sea mejor, sea más efectiva y por consiguiente tú te sientas mejor, más vital y puedas hacer tu actividad de manera correcta. Es decir, cómo la actividad física mejora lo que tiene que ver con el proceso, que tiene que ver principalmente con un sentido hasta energético del cuerpo. Correcto. Cuando hablamos de depresiones y ansiedad, por ejemplo, en la depresión la persona como que perdiera ese proceso de actividad, no quiere levantarse en los casos extremos, no quiere moverse, no quiere realizar sus funciones diarias. En las personas ansiosas a veces como ese disparo de que tener como demasiada energía para realizar una serie de cosas. Y es importantísimo realmente cómo ver la medicina en general, independiente que sea la psiquiatría, la deportología, como áreas que de alguna manera tienen que empezar a triangularse o tienen que empezar a trabajarse de manera, digamos, conjunta. Pero tú también mencionabas algo importante ahorita, que era el campo de cómo complementar parte de esa actividad física con la nutrición. Correcto. ¿No? Entonces, desde el punto de vista de ese celular que nos estabas diciendo, cómo los diferentes alimentos, uno, podrían precisamente ayudarnos en esos procesos energéticos y segundo, entre comillas, la palabra que acabas de utilizar, hacer esa limpieza intercelular. ¿Se puede hacer simplemente con alimentación, con actividad física o tú consideras que hay que complementar con otras áreas? Bueno, todo depende del grado de toxicidad que tenga la persona, no solo toxicidad, digamos, bioquímica, sino también energética. O electromagnética, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos que mirar cómo está la parte energética de la persona, por ejemplo, en trastornos de depresión o en trastornos de ansiedad, como los mencionaste, buscar una repolarización, que la energía fluya realmente de manera correcta hacia el torrente que necesitamos que sea, ¿de acuerdo? Entonces, porque hay algunos gradientes de concentraciones mayores y menores, si estás alcalino, si estás ácido, si tu organismo está en determinado estado de pH, nosotros tenemos que llevarlo hacia el estado ligeramente alcalino para que haya una repolarización celular. Eso se logra con actividad física y con alimentación correcta. Ahora, si nosotros estamos con un grado de toxicidad muy alto, eres un paciente que depende mucho del alcohol, que depende de que fumas mucho o que depende de alguna sustancia como las drogas, pues por supuesto que vamos a necesitar algún tipo de ayuda de medicina en la que yo utilizo pues la medicina biológica, principalmente a nivel molecular, para ayudarte a que tus órganos emuntoriales, que son los órganos que ayudan a sacar los tóxicos de tu cuerpo, riñón, hígado, páncreas, pulmón, vías linfáticas, estén mejor, pues se considera en ese momento si se utiliza la medicación biológica. Pero tú, manejando un equilibrio en la nutrición, principalmente a base de plantas, principalmente de hojas verdes, que son las que más convienen,
que varíes en los colores de esos vegetales, porque tienen más betacarotenos y te va a ayudar a que energéticamente estés mejor. Y que utilices, si eres algo carnívoro, pues que utilices principalmente los que no son proinflamatorios, evitar un poquito la carne roja e irte más hacia los pescados y a la carne blanca, los huevos, etcétera. Esto te va a ayudar a que tus órganos hemotoriales trabajen mejor y puedas tener una desintoxicación de manera natural. Combinado esto a una actividad física, principalmente al aire libre, y que tenga que ver con drenaje linfático, tipo tai chi, tipo yoga, tipo pilates, y la meditación, practicar todo este tema que te dé felicidad para que tú tengas una energía correcta y así puedas salir de una manera integral de esas patologías que tú mencionaste. En este caso también hay que plantear entonces lo siguiente. Para nosotros, digamos, la integralidad desde el punto de vista de la parte médica, de la parte de psiquiatría, está muy relacionada también con el concepto de la psicoterapia, porque también entendemos que los factores estresantes, fuera de, digamos, externos, como mencionaba, las sustancias y otro tipo de cosas, nuestro estrés de la vida diaria o nuestras situaciones o circunstancias del pasado o del presente que pueden repercutir muchas veces en nuestro futuro, también hace parte de ese sistema, hace parte de esa complementariedad que apoya precisamente a que las personas muchas veces puedan de alguna manera salir de estos conceptos de trastornos o incluso a veces los estados, porque en este programa no solo se invita a buscar la solución desde el punto de vista cuando el problema está, porque como les digo, cuando hablamos de trastornos, cuando hablamos de daño, ya estamos hablando de una cuestión más crónica que posiblemente sea un poco más difícil de trabajar profundamente. Entonces por eso es que el campo es complementario. Luis, en este último segmento me gustaría que le dieras el mejor consejo posible a las personas que nos están mirando, al público que nos está escuchando, sobre cuáles serían esos tips que darías tú para que ese bienestar fuera emocional y físico. Bueno, lo primero es arrancar de menor a mayor. Lo primero es tener ganas o hacer el esfuerzo para ese inicio. Entonces empezar de algo que tú tengas, que sea fácilmente alcanzable, que sea un ejercicio muy corto de tiempo, que sea en un momento del día en el cual tú estés cómodo para realizarlo, que no interfiera nada de tu trabajo, tus quehaceres, etcétera, en esa actividad física que vayas a hacer y que arranques pocos días a la semana. Podrías arrancar con 3 veces a la semana, unos 15 a 20 minutos para generar el hábito. Luego de eso, vamos a ir incrementando poco a poco hasta que tú generes el hábito. Se dice científicamente que aproximadamente a los 21 días, o sea, a las 3 semanas, ya tú generas bioquímicamente en el cerebro un hábito como tal. Entonces vamos a llevarte hasta esas 3 semanas con una voluntad tuya para que después se genere, tu cuerpo lo pida y así te sientas mejor. En cuanto a la comida, empezar por cosas pequeñas, empezar por alejarte del azúcar, que es el proinflamatorio más grande que existe, alejarte de las grasas saturadas, principalmente de las carnes rojas. No es que no comas carne roja, bueno, hay algunos que deciden no hacerlo y eso está bien, pero si tú decides comer carne roja, vete hacia lo magro, evita las grasas, evita los gorditos, evita la piel del pollo cuando vayas a comer carnes de color blanco y vete más hacia los pescados, sobre todo los de clima frío, salmón, trucha, este tipo de pescados te va muy bien porque tiene un contenido de algo que se llama DMAE o DMAE, que es un contenido que ayuda a tonificar el músculo y a darte ganas de hacer ejercicio, y esto podría ayudarnos a iniciar el trabajo de una manera más sana. Y por último, siempre incluir el tema vegetal. Los vegetales casi siempre, sobre todo en las zonas costeras de nuestro país, siempre se echan a un ladito y normalmente vamos más con las harinas, las combinaciones de harinas, y algo de proteína, que es digamos, el componente más importante dentro del plato de comida. Y olvidamos un poco los vegetales. Normalmente a mis pacientes yo les digo un truco, que es que utilices 5 vegetales al día como mínimo, que lo tengas como meta. Es decir, no son 5 ensaladas, Andrés, sino 5 tipos de vegetales variados durante el día. Yo me como en la mañana unos huevos pericos, por ejemplo, con cebolla y tomate, ya llevarías 2 vegetales en el día, y después en la ensalada podrías repetir estos 2, pero trata de meterle algunos otros para que complete 5 mínimo, y eso hace que la comunicación, es decir, la información que le vas a llevar a la célula sea de manera más amplia en oligoelementos, en micronutrientes y en vitaminas que están presentes en los vegetales. Entonces, si ya tú tienes este balance, comida, teniendo en tu plato todo, ejercicio arrancando de menor a mayor, tú vas a lograr generar ese hábito a las 3 semanas y después ya va a ser más fácil para ti tener una vida saludable. Es muy importante entonces entender todos estos tipos de tips. Este es el programa @AndresSanamente.
todo lo que necesitan a nivel de información va a quedar aquí en nuestras redes sociales, y con el doctor Luis Montaño también. Aquí van a encontrar sus redes sociales y su teléfono para cualquier información que necesiten de complementar en este programa. Con mucho gusto él los va a atender, y por supuesto lo que necesiten desde aquí también serán prontamente atendidos. Gracias. Vostok, agencia digital de lanzamientos, transformando vidas.